Bueno, por las formalidades le corresponde al coordinador del jurado iniciar el evento. Ok, bueno. Bueno, nos reunimos aquí hoy para defender la tesis, ¿ok? Aquí, me dieron el de Gustavo, ¿no? Ajá. Que están cruzados. Okay. Carissa suplente, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Ok, bueno, entonces van a defender hoy los muchachos el trabajo especial de eficiencia de la anestesia local previo a la cirugía en el dolor del postoperatorio de fracturas de episiolistes de radio. Los jurados van a ser el doctor Gustavo García, del Hospital Miguel Pérez Carreño, y la doctora Carissa Lafede, del Hospital Universitario de Caracas. Podemos empezar. Ya que tengo que compartir la presentación. Muy bien, todo tú. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. El día de hoy, como nos antesala el doctor Briceño, nuestro tutor, le vamos a hablar de la eficiencia en la anestesia local en el manejo del dolor postoperatorio previo a la cirugía en fracturas y epifisiolisis distales de radio. Para nosotros comenzar el bosquejo del trabajo especial de grado para optar al título universitario de traumatología y ortopedia en el Hospital Miguel Pérez Carreño, debemos hacer una breve esquematización donde podemos evaluar la introducción al planteamiento. Le vamos a dar a conocer la metodología con la que trabajamos en nuestro trabajo de investigación, qué resultados y qué conclusiones obtuvimos de ello. Sabemos que actualmente la anestesia local es de uso con forma controversial. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha usado como anestésico simplemente, y en la actualidad hay muchos trabajos que avalan su uso para el manejo del dolor. Nosotros en este caso vamos a trabajar con el dolor postoperatorio, que es el principal síntoma del paciente después de una cirugía, en el manejo del postoperatorio inmediato. Y es un problema que como cirujanos debemos tratar, porque en menores de edad es difícil manejo. Si es difícil manejo con adultos, mayor en menores de edad. Específicamente en el área, queremos llevar esta técnica de anestesia local al área de traumatología en las lesiones como episiolis y fracturas distales de radio. Durante la cirugía, el manejo del dolor representa un gran dolor de cabeza para los cirujanos para poder generar un mejor tratamiento y brindarle un buen bienestar al paciente. Es el principal síntoma del paciente, representa entre el 30 y el 40% de todos los síntomas en el postoperatorio inmediato. El dolor, por lo general, es de forma aguda, somática y de fuerte intensidad entre las primeras 24 a 48 horas. Las fracturas y epifisiolisis distales de radio en el Hospital Miguel Pérez Carreño representan una gran cantidad de pacientes debido a que es muy común en nuestro medio. Y, de hecho, en la estadística presentada por el Departamento de Estadística en el año 2014, que es el año que antecede a nuestro proyecto, representaban el 44% de todos los ingresos al hospital. Por eso nos planteamos cuál sería la eficiencia de la anestesia local previo a la herida quirúrgica en pacientes del servicio de traumatología y ortopedia con este tipo de patologías. Para eso debemos conocer puntos importantes como es el dolor, qué receptores se activan y a través de cuáles vías viaja el dolor. Según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor en el año 2011, el dolor representa una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular, que es de forma potencial y real, es decir, que tiene un componente sensitivo y un componente mecánico o mental. Por eso que el dolor podemos decir que es algo de difícil manejo y porque es algo muy subjetivo. Cuando nosotros hacemos la herida quirúrgica, es decir, hacemos un estímulo nociceptivo, viaja ese estímulo nociceptivo a través de la piel activando los receptores del dolor. Los receptores pueden ser térmicos, mecánicos y polimodales. Estos receptores activan a las fibras A delta, que son fibras de conducción rápida, y a las fibras C, que son fibras de conducción lenta mielinizadas.
Estas fibras llevan la información abriendo los canales iónicos, lo que permite que el sodio entre a la célula despolarizando la membrana celular. Esta despolarización de la membrana genera un potencial de acción, el cual viaja de forma ascendente por el haz espinotalámico lateral a través del asta dorsal de la médula espinal. Esta información de forma ascendente llega a través de sus axones al sistema nervioso central, activando los receptores del glutamato y la sustancia P. Esta liberación de estos nociceptores va a unirse a los receptores NMDA, generando la sensación dolorosa. Los anestésicos locales bloquean esta acción, que es la entrada del sodio dentro de la célula para evitar la despolarización de la membrana. Estos anestésicos locales se dividen en dos grandes grupos, los ésteres y las aminas. Los ésteres han quedado en desuso, ya que se dicen que son poco liposolubles y aumentan más las complicaciones durante el uso de los ésteres. Los ésteres que se usaban a principios del siglo XX eran la procaína y la benzodiazina. Dentro del grupo de las aminas, hay muchos grupos que podemos utilizar. Decidimos usar la lidocaína y la bupivacaína porque son medicamentos de fácil acceso y de fácil disponibilidad en nuestros hospitales y que sirven para el estudio en cuestión. La lidocaína es una amina terciaria que pertenece al grupo de las aminas. Es una base débil hidrosoluble, la cual tiene dos componentes, un anillo aromático que es liposoluble y una amina terciaria que es hidrosoluble. Ella se metaboliza a través del hígado y se excreta a través de la bilis. Tenemos una dosis máxima de adultos, que es de 200 miligramos, y una dosis máxima de niños, de 3 a 5 miligramos por kilogramo peso. Tiene dos vías, la vía endovenosa y la vía intramuscular para su uso, y dentro de la vía endovenosa su tratamiento es para las cardiopatías, específicamente para las arritmias ventriculares. Cuando se aplica por vía endovenosa la acción es inmediata, no hay que esperar nada, y dura de 10 a 20 minutos su periodo de acción. Sí, por el contrario, por vía intramuscular debemos esperar entre 5 a 15 minutos para su vía de acción, pero tiene un periodo más largo de duración entre 60 a 90 minutos. La lidocaína, como cualquier amina terciaria, inhibe los canales del sodio, evita que el sodio entre a la membrana y la despolariza, bloqueando el canal de sodio. La bupivacaína también pertenece al grupo de las aminas y es de acción más prolongada que la lidocaína. Ella se metaboliza a través del hígado, pero se excreta también por la bilis y por la vía. Tiene una dosis máxima de 150 en adultos y de 2 miligramos por kilogramo peso en niños, y la duración es de 6 horas. Esta duración, se han hecho estudios donde si se combina la bupivacaína con otro anestésico o otra amina terciaria, podemos prolongar el efecto anestésico de 8 a 12 horas. Para nosotros contabilizar ese dolor, que es algo muy subjetivo, llevarlo a manera cuantitativa, vamos a usar la escala visual análoga del dolor. Esta escala nos va a dar un número específico para poder estadiar el tipo de dolor que está sintiendo el paciente. Esta escala va del 0 al 10, en la cual 0 significa que no hay nada de dolor y el 10 el máximo dolor que ha experimentado en su vida. Del 1 al 3 lo podemos dividir en dolor leve, entre 4 y 6 un dolor moderado y entre 7 y 10 un dolor de forma intensa. Esta escala análogo visual la vamos a utilizar en pacientes con epifisiolisis distales de radio, donde todos sabemos que ese tipo de lesión es un desplazamiento o lesión de la física o el cartílago de crecimiento, el cual está compuesto por células cartilaginosas que permiten darle la longitud adecuada al hueso según la edad. Y también vamos a trabajar con fracturas distales de radio, en las cuales hay una solución de continuidad a nivel distal del radio y se puede manejar tanto de forma quirúrgica o de forma conservadora según los criterios de desviación del mismo y las posiciones anatómicas en las cuales se encuentra. Para nuestro estudio vamos a usar tanto la técnica de alambres cruzados, conocida como la técnica de Stein, y la técnica de Lambot, que es la de alambres paralelos, introduciendo el alambre por la apófisis esteroides del lugar. También los de manejo conservador, que esos van a estar excluidos de nuestro trabajo porque no podemos colocarle el anestésico local. Usamos para ello la clasificación de Salter y Harris, como todos sabemos, con 5 estadios, y todo va a depender de la afectación de la fisis. Y nos planteamos un objetivo en general para poder lograr los resultados: analizar la eficiencia de la infiltración local en la herida quirúrgica previo al realizar la intervención.
a pacientes sometidos a cirugías ortopédicas, específicamente con las patologías de las que hablamos, en el Hospital Miguel Pérez Carreño en el periodo de julio a septiembre del 2015. Para lograr ese objetivo general necesitamos lograr varios objetivos específicos, entre los cuales queremos cuantificar la distribución por edad y sexo de todos los pacientes que pueden estar incluidos en el estudio, también manejar cuáles de esos pacientes divididos en dos grupos, uno que se le aplica la anestesia local y otros a los que no se le aplica la anestesia local, aplicarle la escala análogo visual del dolor y obtener un valor, y analizar la aplicación rutinaria de la técnica. La muestra fue tomada en 20 pacientes, en un número total, en la cual dividimos ese número de pacientes en dos renglones, un grupo llamado grupo A, sin colocación de la anestesia local, y un grupo B con la colocación de anestesia local. Estos dos grupos representan la población utilizada de la población universal, que son todos los pacientes del Hospital Miguel Pérez Carreño. Es una muestra, no, por eso es una muestra no probabilística e intencional, porque los autores seleccionaron la muestra y no todos los pacientes tuvieron la oportunidad de recibir el anestésico local. ¿Cuáles pacientes incluimos en el estudio? Aquellos pacientes en edad escolar y adolescente, pacientes que tengan el diagnóstico con el que vamos a trabajar, que son fracturas y episiosis distal de radio, pacientes que tengan, que sean candidatos a cirugía de ese tipo de lesiones para reducción cerrada y fijación percutánea con alambres de Kirchner. Todos los pacientes deben estar con anestesia general y previo consentimiento informado. ¿Cuáles excluimos del estudio? Aquellos pacientes que sean adultos, que tienen algún tipo de fracturas o comórbidos asociados, y los pacientes que tengan exposición ósea, es decir, fracturas abiertas. Tenemos muchas variables, de las cuales las podemos arreglar en un número de 4. 4 son de forma cuantitativa, que son la escala análogo visual, la clínica del dolor, las patologías asociadas y el dolor como tal, que es la única cual y cuantitativa. Según el artículo 28, que es el artículo que ayuda que vela por el bienestar y la atención médica del paciente, todo paciente que ingresa al Hospital Miguel Pérez Carreño, que va a cirugía, se le entrega un consentimiento informado general donde se le explica cuáles son las complicaciones y los beneficios de recibir la cirugía. Además de este consentimiento informado, también tenemos un consentimiento propio del trabajo de investigación, donde se le explica al paciente que se le va a colocar la anestesia local y cuáles son las complicaciones que puede tener y los beneficios del mismo al ser seleccionado, y que va a ser motivo de estudio para un trabajo de investigación. Ahora, a partir de todo esto, nosotros vamos a hacer ciertos procedimientos a los cuales les vamos a explicar más adelante. Ok, Ignacio, ya tienes el control. Ok, ya lo tengo. Para el procedimiento, lo que utilizamos fue operar a los pacientes con una reducción cerrada más fijación percutánea con alambres de Kirchner. Todo fue realizado bajo una visión con intensificador de imágenes, y la disposición de los alambres fue dependiente de la preferencia del cirujano que realizó el procedimiento en ese momento. No puedo pasar. Ok. ¿Podemos mover una anterior? Ajá. Perfecto. Hicimos la infiltración con anestesia local, específicamente con lidocaína al 2%, en un intervalo de 5 minutos antes, previo a la cirugía, durante el preoperatorio. Se realizó la reducción fijada más fijación percutánea, y luego en el postoperatorio inmediato, a las 2 horas, luego que ya estuvo el paciente liberado de los efectos de los anestésicos aspirados, se realizó la medida con la escala visual análoga del dolor en el paciente. No lo puedo pasar. Siguiente. Pasa yo, no te preocupes, tú me dices. Ahí. Es importante recalcar que ninguno de los pacientes tuvo alguna comorbilidad en las fracturas, es decir, ninguna de esas fracturas fue abierta ni tenía lesiones en piel. Todas fueron específicamente seleccionadas a pacientes con fracturas simples, sin ninguna otra comorbilidad. Siguiente. En el postoperatorio inmediato hicimos la medición de la escala visual análoga del dolor, que, como les explicó mi compañera, la doctora Joelis,
mide específicamente de una manera un patrón subjetivo como el dolor, llevarlo a un patrón objetivo en una escala del 1 al 10, siendo 1 el menor dolor que alguna vez haya sentido y siendo 10 el máximo dolor que alguna vez haya sentido el paciente. Esto también tiene una representación, una escala visual pictográfica representativa, ya que los pacientes que utilizamos o que evaluamos eran niños. Luego esta escala pictográfica se lleva a una escala numérica que nos permite comparar los datos de una manera más objetiva, que es la intensidad del dolor. Siguiente. Este fue el instrumento de recolección de datos que utilizamos, de una manera bastante eficiente, ya que colocamos esta hoja en la historia quirúrgica del paciente y el mismo cirujano que realizaba el proceso nos llenaba los datos. Importante recalcar que además de hacer el estudio de la eficiencia de la técnica, también hicimos una recolección de la edad y el sexo de los pacientes para verificar o para investigar su distribución, la distribución de la patología en la población. Siguiente. Para analizar los datos, nuestro objetivo era diferenciar si existía alguna diferencia estadísticamente significante entre ambos grupos. Es decir, el grupo A, en aquellos pacientes donde no se les infiltró anestesia previo a la herida quirúrgica, y el grupo B, aquellos pacientes donde sí se les infiltró anestesia 5 minutos en la herida quirúrgica. Para eso utilizamos la prueba de la U, que nos permite conseguir significancia entre los dos grupos. También es llamada la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney, y para evaluar el proceso utilizamos un software estadístico llamado Bazar-Stats, específicamente de Windows. Siguiente. Al evaluar los resultados nos damos cuenta que la mayoría de la población era del sexo masculino, 85%, siendo solamente 15% del sexo femenino. Siguiente. Para un promedio de edad del sexo masculino de 10.9 años y del sexo femenino de 9.8. Siguiente. Para un promedio de la escala visual análoga del dolor de aquellos pacientes, el grupo con el cual se le colocó la anestesia, es decir, el grupo A, tuvieron 2.7 de promedio. Al compararlo con el grupo a los cuales no se le infiltró la anestesia, tuvieron un promedio en la escala visual análoga de 8 puntos. Es decir, mucho más que el doble. Cuando evaluamos un poco más de cerca los datos, sacamos tal vez las conclusiones más importantes de nuestro trabajo. Que es decir, en aquellos pacientes donde se colocó la anestesia local, ninguno de los pacientes tuvo dolor intenso, que tal vez es lo más importante. Y en aquellos pacientes que no se les colocan las anestesias, ninguno de los pacientes tuvo dolor leve. Es decir, todos los pacientes tuvieron dolor moderado a intenso en el postoperatorio. Siendo esto un dato muy importante, ya que, bueno, por supuesto en todos los pacientes debe ser tomado, pero más aún en niños, el dolor es un factor mucho más importante en la satisfacción de la cirugía desde el punto de vista del paciente. Siguiente. Al evaluar el resultado estadístico de la comparación entre los dos grupos, utilizamos el valor de la prueba de la U. Nuestro valor de U del análisis estadístico fue de 3.5 y el valor de Z fue de 3.48. Al compararlo con las tablas estadísticas, nos damos cuenta que ambos valores estuvieron por debajo del límite inferior. Es decir, nos da un valor de P para pruebas no direccionales de 0.005, lo que nos da una diferencia significante estadísticamente no direccional. Siguiente. 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 Al hacer la investigación para este trabajo, conseguimos una serie de artículos para probar o para definir el uso de esta anestesia en otras partes del mundo. El primer trabajo que les traigo a correlación es el siguiente. Trabajo publicado en la revista española de anestesiología en el 2001, titulado La infiltración de la herida quirúrgica con anestésico local para analgesia postoperatoria en pacientes intervenidos de hernia de disco lumbar. Fue un estudio comparativo entre la rupivacaína y la bupivacaína. Sí, aunque este trabajo no tenga un grupo de comparación en el cual no se haya colocado la anestesia, su objetivo fue comparar estos dos medicamentos, es decir, rupivacaína y bupivacaína, ya que ambos tienen vidas medias distintas y tiempos de acciones distintos. El punto importante que nos correlaciona a nosotros es que ellos demostraron que con el uso de cualquiera de los dos medicamentos pudieron lograr un control postoperatorio de los pacientes, de todos los pacientes que fueron llevados a hemilanectomías, solamente con la anestesia preoperatoria y en el postoperatorio con ketorolac. Es decir, no fue necesario la utilización de opioides, no fue necesario suplementar la técnica anestésica
y se pudo solamente manejar con AINES en el postoperatorio, lo cual reduce mucho las comorbilidades de los demás medicamentos asociados y además el costo. Es importante recalcar que en estos pacientes fueron todos premedicados 90 minutos antes de la cirugía con lorazepam, lo que demuestra un punto de vista de satisfacción del paciente importante, ya que realizaron un procedimiento de manejo del multimodal del dolor para la satisfacción del mismo. Siguiente. Otro trabajo que también traemos a colación, hecho en el 2003, también en España, titulado Anestesia local frente al locorregional de la cirugía descompresiva del síndrome del túnel de Carpiano. En este artículo compararon 3 métodos de anestesia para el control del dolor postoperatorio. En 229 pacientes quirúrgicos que fueron llevados a una descompresión a cielo abierto del túnel carpiano, 138 pacientes se le colocó anestesia local en la herida quirúrgica, 71 pacientes se le colocó anestesia regional intravenosa con manguito y lidocaína, como ya dije, vía intravenosa, y a 20 pacientes se le hizo infiltración en el plexo braquial. Cuando sacaron las conclusiones del trabajo, se dieron cuenta que la anestesia local fue la menos tolerada. Es decir, fue la que produjo efectos anestésicos por menos tiempo de las demás. Sin embargo, fue eficiente para el control del manejo postoperatorio inmediato. Tuvo menos morbilidades a las otras técnicas utilizadas y además no tuvo que suplementarse con ninguna otra técnica. La anestesia regional intravenosa tuvo problemas de morbilidad con el uso del manguito y la técnica de infiltración del plexo braquial fue una técnica de mucha mayor duración en el preoperatorio, pero fue la que produjo mejor satisfacción porque previno el dolor durante más tiempo en el postoperatorio. En sus conclusiones, obviamente, al utilizarlo en 138 pacientes, se dieron cuenta que era una técnica de fácil utilización y relativamente de poco precio comparado con el uso de las demás. Siguiente. Para concluir, nos tenemos que responder las preguntas que nos hicimos en el momento de los objetivos generales. Siendo la primera, cuantificar la distribución por edad de las fracturas y epifisiolisis distales de radio en pacientes escolares y adolescentes tratados en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Nos dimos cuenta que el promedio de edad fue de 10.6 años con una desviación estándar de 2.45 años. Siguiente. La segunda, cuantificar la distribución por sexo de las fracturas y epifisiolisis distales de radio en pacientes escolares y adolescentes en el Hospital Pérez Carreño, donde nos dimos cuenta que la mayoría de los pacientes observados fueron del sexo masculino en una relación de 8.5 a 1. Siguiente. La tercera, comparar el dolor postoperatorio en pacientes sometidos a la infiltración local con anestesia previa a la herida quirúrgica versus aquellos no sometidos a la misma, para evaluar su eficiencia, utilizando la escala visual análoga del dolor en el postoperatorio inmediato. Nos dimos cuenta que existe una gran diferencia estadística entre ambos grupos, lo cual hace de esta técnica una técnica eficiente. Siguiente. Cuarto, analizar la aplicación rutinaria de las técnicas en cuanto a procedimiento quirúrgico. Nos dimos cuenta que al distribuir la utilización de la técnica en varios cirujanos, no solamente en mi compañero y en mí, sino nuestros compañeros de posgrado y en los demás servicios, todos llegamos a la conclusión que es una técnica rápida, ya que solamente necesitamos 5 minutos antes del preoperatorio para hacer la infiltración. Es de fácil reproducción, ya que como cirujanos en el momento de la operación, en el momento de cirugía, ya el paciente tiene un nivel de sedación que nos permite hacer la infiltración en los puntos anatómicos que vamos a hacer la incisión o la introducción de los alambres sin ningún problema. Y es una técnica eficiente, como demostramos, a la hora de evaluar la escala visual análoga. Siguiente. Luego de concluir nuestro trabajo, nos pareció importante hacer una serie de recomendaciones en cuanto al uso de esta técnica. La primera, por supuesto, aplicar la anestesia local previa a la herida quirúrgica en cualquier cirugía ortopédica de rutina, ya que de esta manera podemos mejorar la satisfacción del paciente a su experiencia frente a la cirugía y no solamente estar enfocados en nuestro punto de vista como cirujanos y la técnica científicamente reproducible. Segundo, realizar el seguimiento de la investigación con mayor cantidad de pacientes. Obviamente, 20 pacientes no es una cantidad inmensa para disminuir la potencia del trabajo. Si lo pudiésemos reproducir más pacientes, podemos demostrar aún más con mejores números para
probar y lograr que la utilización de esta técnica sea más universal. Siguiente. Es importante sugerir el manejo multimodal del dolor por el servicio de anestesia para nuestros pacientes. Estar pendientes de que somos un equipo quirúrgico, no somos dos entidades distintas, anestesiología y cirugía, sino que ambos llevamos un paciente a una mesa quirúrgica y los cuales tenemos que estar pendientes del mismo. De esta manera, como vimos en el trabajo español, no solamente el cirujano hacía la infiltración de la anestesia, sino también el servicio de anestesia preveía una medicación ansiolítica al paciente 90 minutos antes. No solamente esto, también se puede hacer una combinación. Se puede hacer la técnica ansiolítica, se puede hacer la anestesia, la infiltración local con anestesia, y además también se puede hacer infiltraciones tronculares en el mismo miembro que va a ser operado. También, por supuesto, documentar dentro de las historias médicas las escalas específicas para el dolor y satisfacción, específicas para cada cirugía, no solamente para la que estamos hablando en este momento. Así mejoramos el resultado desde el punto de vista del paciente. Es importante que midamos nuestro éxito en la cirugía, no solamente de que los ángulos de distribución de carga hayan quedado perfectos y que los tornillos quedaron bien después de las corticales, sino también salir y decir con orgullo que el paciente tuvo solamente 2 o 3 puntos en la escala visual o en la escala análoga del dolor. Siguiente. Para terminar, los dejo con dicho por Robert Oppenheimer: un científico debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, de dudar cualquier información y de corregir errores. Gracias. Le damos las gracias a la Universidad Central de Venezuela, a la Facultad de Medicina, al Hospital Miguel Pérez Carreño, al Servicio de Telemedicina por aportarnos este grandioso y valioso instrumento para poder defender nuestro trabajo de grado, y al jurado y al público presente. Muchas gracias. Mire, una preguntita. Ustedes pusieron infiltración en el momento antes de la cirugía, ¿correcto? Estaba el paciente sedado. Sí, yo tenía Y ustedes pusieron, porque una cosa es comparar el dolor que se presenta con aquellos pacientes que tuvieron infiltración, a otra es si lo pusimos antes o después de haber hecho la fijación. Nosotros hablamos con hablamos con el grupo de anestesia y nos recomendó hacerlo después de la anestesia general, debido a que estamos trabajando con un grupo etario bajo, un grupo etario con niños, donde cualquier infiltración despierta generaría activación de los receptores dolorosos. Entonces, la idea de no estimular los nociceptores era hacerlo después que el niño tenía la anestesia general. Exacto, pero lo hicieron siempre previo. Siempre. Lo hicieron en general y después infiltraron y después hicieron la maniobra de reducción y negación. Okay. Porque... Sí, disculpe. Siempre fue importante hacerlo de esa manera porque nosotros queríamos evaluar específicamente la reducción de dolor en piel. Es decir, el dolor tiene varios ingredientes. Dentro de ellos, primero, la ansiedad del niño al ver que le están haciendo un procedimiento quirúrgico. Ese ingrediente del dolor queríamos eliminarlo, es decir, solamente evaluar si era importante la lidocaína en el punto en la piel para poder disminuir el dolor postoperatorio. Por eso todos los pacientes tuvieron algún nivel de sedación antes de realizar la infiltración. ¿Por qué tan poquitos pacientes? ¿O por qué hicieron todo en un tiempo muy corto? Porque lo hicieron de julio a septiembre, ¿no? O sea, estuvieron 3 meses y solamente 20 pacientes. Sí, ya eso fue por los problemas administrativos de la parte de la parte hospitalaria. ¿Por qué no lo extendieron más meses? Sí, porque sé que en ese periodo de meses era más que suficiente. Tener 20 es un número alto, pero ¿por qué lo hicieron solamente en 3 meses? Porque si bien tenían una base para hacer un estudio que es comparativo, que es muy bueno, porque generalmente se hacen solamente los pacientes con anestesia, a ver qué pasa, y ustedes hicieron algo comparativo. Entonces, le aumenta más calidad de trabajo porque justamente están haciendo esa parte de comparar 2 grupos al mismo momento, en el mismo tiempo, y edades y demás muy parecidas. Entonces, ¿por qué no alargar un poco más el tiempo para poder obtener un mayor número de pacientes y no limitarse a 3 meses, que le daba un número 20, que es alto, pero que
que no es tan alto para el punto de vista estadístico. Desde el punto de vista asistencial de los hospitales es alto, pero no estadístico. Sí, Entonces, ¿hay alguna explicación de por qué ustedes escogieron esos 3 meses? O... Sí, nosotros estuvimos con el trabajo en el anteproyecto y todo esto a principios de año y posteriormente se pudieron hacer la aplicación del documento a partir del mes de julio. Y teníamos un lapso límite de entrega a principios de octubre. Entonces, por eso tomamos solamente esos meses. Sin embargo, como fue una de nuestras limitantes, lo colocamos como recomendación, poder extender el trabajo para tener una mayor amplitud de muestras. No solamente eso, también tuvimos problemas en el ámbito de quirófano, la distribución de quirófano, los problemas intrínsecos del hospital, la utilización del intensificador de imágenes y el uso de los alambres de Kirchner por parte del hospital fue un problema, que tiene toda la razón, debería ser un número mayor, pero bueno, lastimosamente tuvimos que compartir el intensificador de imágenes con el servicio de neurocirugía en los momentos donde lo hacíamos, entonces no pudimos hacerlo con la cantidad de pacientes que hubiésemos querido. Por eso es que hablaba del mayor tiempo, porque sé que para el tiempo que tuvieron, pues el tiempo, tener 20 pacientes en ese tiempo es bastante, pero si hubiésemos tomado más meses, pues el número hubiese sido mayor. Lo otro, en relación a la bibliografía. La bibliografía no debe ser fácil conseguir bibliografías en relación a este trabajo. No sé qué tan difícil le fue conseguir bibliografía, pero presentaron pocas bibliografías y no una bibliografía tan actualizada, tan de último momento, sino un poco del 2001, 2005, o sea que ya tenemos unos cuantos años pasados. Lo que pasa es que muchos de los artículos que encontrábamos era el manejo multimodal. Y el manejo multimodal le indica al paciente tratamientos AINES antes de la cirugía y después de la cirugía. Eso ya alteraría el manejo del dolor en nuestra investigación. Entonces, ahorita habían pocos trabajos y eran más antiguos del manejo unimodal, que era en laminectomía y en el síndrome del túnel carpiano, más parecidos a nuestra investigación. Sí, mira, una de las cosas es, o sea, sabemos que este es un trabajo que ya está realizado, ya está hecho, y por eso tampoco hay tanta bibliografía y todos sabemos que las aplicaciones unimodales para controlar el dolor, ya eso está en el pasado. Y lo que tú me lo acabas de decir, todo es multimodal, al analgésico antes, que los bloqueos no solamente que sea combustivacaína, pero bueno, la intención es que hicieron una investigación, y eso es lo que uno quiere en la universidad, y lamentablemente no se dan, como decir, las condiciones ideales. Como ustedes bien plantearon ahí, porque si ustedes ponen datos, supone que uno tiene que tomar. Si ponen que el 44% de los ingresos en un hospital público, significa que tienen una población, como dice la doctora, enorme, que siempre van a necesitar intensificador de imágenes, así los que usan los otros servicios, que siempre van a necesitar operarlo con Kirchner, si no hay. O sea que eso no era la justificación desde mi punto de vista, porque siempre tenían que hacer lo correcto. Ningún niño se operó sin intensificador de imágenes y sin alambre de Kirchner. Que se puede extender a una población más grande. Eso se puede hacer en el futuro, que otro lo tome. Pero puede haber sido una población, y es una parte de una investigación tan sencilla, que tú pudieras haber llevado a un estado mayor. Entre una de las cosas, otra es, si según el tipo de episiotomy que tenía ese niño, era comparativo al tamaño de dolor, porque no era lo mismo una tipo 1 o una tipo 2 o una tipo 4. Y que también tienen que haber otras variables, el equipo quirúrgico que lo realizó, si era un residente de primer año con poca habilidad, o un residente de segundo año que ya había hecho 100, que lo procedimiento era más suave, más conocida la técnica, menos maltrato. Esos son detalles que se pueden afinar en el futuro. Peso y talla, porque están poniendo dosis kilos, o sea, de dosis medicamentos según, y eso no se especifica. Si tuvieron que agregar más anestésico de normal, y esos son detallitos para un niño que lo hagan pediatría, no está el peso y talla de ese niño porque dosificaron como si fuera un adulto. Y eso son una también de las limitaciones del estudio. Otra de las cosas que habíamos hecho, ¿cuánto pasó el niño antes de operarse? Sabemos que a veces, bueno, en el Carreño tienen aproximadamente 5 niños diarios. Ustedes lo saben más, saben expertos en eso, y a veces no se podían operar sino 3 días después.
cuál es el grado de sensibilización de ese niño, pero ya después que llegó temprano, ¿sabes? O sea, hay un tema que inmovilizaron, se quedó quieta parte de la fractura, bueno, y eso lo dije. Con respecto a la metodología, ya la otra señora la bibliografía, sabemos que no vamos a conseguir bibliografía reciente, uno lo entiende, pero no guarda relación, o sea, utilizaron en la bibliografía datos que no aparecen citados. O sea, tiene la bibliografía, pero aparece por lo menos 1, 2, 3 en orden de operación y brincan a 10. Ok, llegan hasta 40 y tienen 45. Entonces esas cosas tienen que corregirlas si en el caso se decidiera publicar. ¿Qué otra cosa sí que es importante? Bueno, realmente el valor de este trabajo es que es comparativo, es al azar. Ustedes me escogieron unos niñitos, es descriptivo comparativo. Si tú comparas dos cosas, ya tú tienes un valor, pero absoluto de que es una buena investigación, un estudio retrospectivo comparativo de dos grupos. Eso es el valor real de la investigación a mi punto de vista. No, bueno, yo un poco hablando a favor de los muchachos que fui tutor en este trabajo, no fue un trabajo para nada fácil por un tema situación país. Okay, eso es muy importante que lo sepamos también porque los muchachos presentaron el anteproyecto al final de su segundo año, okay, y por una misma situación país, pues el anteproyecto lo aceptaron muchísimos meses después. Okay, y el hospital dio como que teníamos que presentar la tesis a final de año antes de presentarla a nivel de la universidad. Entonces, los muchachos ya habían sacado todo un marco teórico, ya habían hecho una planificación de todo esto y se dieron cuenta que nada más quedaban unos pocos meses, pues nos pareció que sí pudimos haberlo hecho, vamos a decir, con un universo más grande de pacientes, pero bueno, la misma situación nos llevó a, tomando en cuenta lo que comentó la doctora Joely, que el hospital ni siquiera alambre de Kirchner los dejaba, o sea, esos mismos alambres los compraron ellos, los colocaron ellos, no puedes mandar a comprar materiales a los pacientes. Entonces, vamos a decir, toda tesis ahorita que se haga a nivel de procedimientos quirúrgicos, pues lleva sus demoras, lleva todo un tema que tiene que ver con la situación del país. No quisimos cambiar el tema porque obviamente ya habíamos presentado un anteproyecto, vamos a decir, estaba corriendo el tiempo, y pues nos pareció que con esos 20% lo podíamos hacer y posteriormente para un trabajo científico u otro grupo pudiéramos dar las recomendaciones para poder continuar con este tema. No sé si tienen algo que... Interesante que lograron presentarlo. Sí, comparativo. Sí. De hecho, después de haber hecho la presentación, en los dos servicios, tanto trauma 2 como trauma 4, intentamos comenzar a hacer la técnica de forma rutinaria y de verdad que sirvió. Una pregunta final para los dos. O sea, que ya estamos ustedes en un nivel superior, ya tú tienes una subespecialidad y Ignacio está también en lo suyo. O sea, ahorita como está el trabajo, ¿qué ustedes, aparte de las recomendaciones, ¿qué le sumarán ahorita? ¿Qué le agregaran a su posición? O si pudo haber sido distinto agregarle otra cosa y no se hizo por factor tiempo, lo que tú piensas y lo que piensa Ignacio. Bueno, pienso que pudimos haberlo hecho con los 4 traumas, un punto importante, porque ya ahí sí toda la población del hospital pudiera tener las mismas oportunidades. Pudiera agregarle haberlo hecho con más tiempo, con una población, un universo más grande, y de repente poder haber realizado el protocolo junto con el equipo de pediatría desde el momento que ingresa, y hacer un trabajo comparativo del dolor antes de la cirugía y después de la cirugía. Sería otro trabajo interesante que podría aportar muchos datos. Sí, yo también pienso que, bueno, obviamente lo más importante hubiese sido hacer los universos más grandes. Pero bueno, a pesar de todo, también sacar en conclusión que pudiese ser mejor documentado en las historias todo este tipo de cosas. Es decir, ya que estamos en un hospital que tiene tanta influencia de pacientes y además un hospital universitario, en los procedimientos quirúrgicos que hacemos sería importante determinar, escribir en la historia en las escalas del dolor, no solamente en niños, sino en pacientes que vayan a otras cirugías. De esta manera podemos evaluar objetivamente la satisfacción del paciente en este parámetro. Y medidas que nosotros como cirujanos podemos utilizar, que fue básicamente el motivo por el cual la doctora y yo hicimos el trabajo,
¿qué podemos hacer nosotros como traumatólogos o como médicos cirujanos para ayudar al dolor del paciente? Que para el paciente es una de las cosas más importantes. Entonces, bueno, yo creo que la parte académica es lo más importante. Y estamos en el hospital y tenemos tantos pacientes. Para mí lo más importante sería hacer una buena documentación y de esa manera podemos tener un universo más grande en cualquiera de los estudios que vayamos a hacer realmente. Hay algo extra que quiero agregar, que estando fuera del hospital, uno es que prácticamente se da cuenta del valor y la cantidad de pacientes con el que pudieran hacerse millones de estudios dentro del hospital. Está ahorita haciendo que especialidad. Estoy con el doctor Gabriel. ¿Y Ignacio? Está presentando el lista. ¿Sabes hacer? Sí. No, sí, también otra cosa para agregar fue que lo habíamos hablado, los muchachos lo comentaron ahorita, que si ahora más adelante se puede hacer entre los 4 servicios, pues también podemos tomar más cantidad de pacientes, porque ¿cuál es el problema del trabajo? Ellos mismos también hicieron las infiltraciones, porque si mandamos a otras personas, vamos a decir otros equipos quirúrgicos, mira, nuestro trabajo es esto, tienes que infiltrarlo de esta manera, ya vamos a decir, hay una diferencia interobservadora, no de los autores del trabajo. Entonces, pues eso también hace que se reduzca muchísimo la cantidad de pacientes, porque obviamente en este tiempo que estamos hablando hubo más de 20 pacientes. El problema está en que ellos también tenían otras actividades, estaban haciendo el posgrado, no podían estar en quirófano con los alrededores en ese momento para poder hacer las infiltraciones con ellos. Y pues, vamos a decir, por eso es que se dieron también estos 20 pacientes. Bueno, yo creo que entre todo sirve para futuro la colaboración, porque de repente llegaba un adjunto de una trauma y padre decía, no, yo no tengo ese trabajo logrado, pero estoy apurado. Para que pueden influir y que, como bien tú dices, tú no vas a estar en una revista, vas corriendo que llegó una fractura, te vamos a operar, vas a atender tu cuestión. Lo que nosotros podemos hacer dentro del hospital es, cuando se instaure un protocolo, para que sea, tiene que respetarse ese protocolo. Con la anuencia o no del adjunto, se respeta, no orden de servicio. Y eso puede ayudar mucho a futuro trabajo. Pero bien, los felicito, ¿verdad? Gracias. Perfecto, felicitaciones. Muchas gracias. Un momentico para deliberar y... Sí, yo me voy a desconectar, Ignacio, y te llamo en unos 10, 15 minutos para que te vuelvas a conectar, ¿ok? Para darte el veredicto. Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Vamos a ir a